yo establezco contacto con el doctor, el experto, pues también en el tema de COVID, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Enero se perfila para ser, de hecho, a nivel nacional también, así se señala, es el mes con más contagios y defunciones por COVID-19. Es importante atenderse al primer síntoma y de acuerdo a los datos del Mapa Sonora Anticipa, se estima que los municipios del sur en las próximas semanas pues incrementarán también lamentablemente en el número de contagios y en el número de muertes, de acuerdo al desplazamiento geográfico que comúnmente se podría generar. Para que nos explique esto y otros temas, saludo con gusto a Gerardo Álvarez Hernández. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Platique, nos escuchábamos en la conferencia del sábado la importancia de insistir de verdad a la gente a atendernos. Son las consecuencias de estas fiestas decembrinas del Guadalupe Reyes, veíamos con el número de contagios y el desplazamiento va hacia el sur y justamente Hermosillo es el municipio con más número de casos, pero también de muertes. Sí, es correcto lo que dices, Karina. Como toda la comunidad sabe, este padecimiento se desplaza a la velocidad con la que nos movemos los humanos. Si los humanos tenemos una gran movilidad, desplazamientos grandes, el virus viaja con nosotros, entonces eso explica lo que hoy lamentablemente estamos observando, que fue por supuesto informado a la comunidad. Esto es algo que vale la pena que se enfatice. Fue informado, fue alertado, fue anticipado para prevenir, por supuesto, y para tratar de disminuir, de mitigar el impacto de esta terrible pandemia pues en los habitantes del estado de Sonora. Desafortunadamente, o por necesidad, o por placer, por hartazgo, por N,000 motivos, la gente se movió pues a una velocidad muy grande, con muchos desplazamientos, no siempre con protocolos sanitarios, y pues esto es el efecto, ¿no? Está, como bien señalas, en enero parece que va a estar en la misma situación que el pico de julio. Estuvimos en casos y lamentablemente en defunciones. Y el otro tema que hemos señalado, hemos también anticipado, llamado a la acción a la gente en el sur, es que puede pasar como en influenza, que haya desplazamientos de norte a sur. De hecho, en este momento parece que es más intensa la actividad de la transmisión en algunos municipios del sur del estado que en el norte, en donde parece que ha mitigado un poco la velocidad, no la transmisión, la velocidad simplemente. Y hoy con esto de la temporada, de la tormenta invernal, de estas nevadas, hay que tener más cuidado por estos días, ¿no? Entonces es la situación que tenemos en este momento en el estado, Karina. ¿Qué pasa cuando hay más frío, doctor? Obviamente podemos también confundir una simple gripe o influenza con el COVID. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos del frío en relación frío-COVID? Pues es en general, Karina, tú lo has señalado, hay un traslape que puede llevarnos a confundir cuadros respiratorios banales, comunes que conocemos con COVID. Entonces, lo que tú hacías al principio de la entrada de esta entrevista es fundamental. Tenemos que pensar que ante cualquier síntoma de carácter respiratorio o incluso malestar general, dolor de cabeza, pensemos en COVID. Estamos en una pandemia, estamos en una situación que es única y probablemente irrepetible en muchos años. Entonces, creo que la conducta preventiva es lo fundamental, hacer un llamado, una invitación, como tú lo haces, a que no pensemos hasta que estemos con tanque de oxígeno en COVID, ¿no? Sino que desde el comienzo, de hecho esa es la conducta que deberíamos tomar. Si nosotros atendemos oportunamente la enfermedad, incluso los médicos pensamos tempranamente en la enfermedad, quiero decir, en los primeros 2 o 3 días de molestia,
estamos en una buena oportunidad de que no tenga esas consecuencias fatales que con frecuencia observamos. El no confiarnos, doctor, no confiarnos, yo creo. Por supuesto, Karina, es eso. Entonces, ahorita en estos días de frío, digo, también es el primer invierno que pasa la humanidad con COVID, ¿no? Eso también es un hecho importante considerar. No lo habíamos pasado como tal aquí, al menos en Sonora. Hace un año, en enero, no teníamos casos todavía en Sonora y apenas el mundo estaba en Asia, estaban en este momento con el problema y comenzaba Europa, pero nosotros no. Entonces, creo que es importante lo que invitas y nosotros secundamos esta invitación que haces, Karina, para que la gente acuda inmediatamente ante cualquier sospecha de haber incluso estado en contacto con algún sujeto que fue confirmado como COVID, ¿no? Es importante la conducta preventiva, estar atentos y no confiarnos. Doctor, quisiera hacer un llamado particularmente por la información que circuló el fin de semana en relación a no automedicarse y cómo excluyen o se confirma, ya sabíamos que existía, pero dan este aviso a aseguradoras del país que se excluya a aquella persona o clientes que consuman el dióxido de cloro y otros tipos de supuestos o pseudomedicamentos. Y esto sí es bien importante porque de pronto nos automedicamos con lo que nos dice la vecina, el tío, a mí me funcionó así acá, pero recordar que cada cuerpo es diferente y las reacciones también pueden ser diferentes. ¿Sigue la gente consumiendo el dióxido de cloro? Bueno, por supuesto que no solo esta sustancia, este remedio, sino otros muchos que pueden ser contraproducentes para la salud de las personas que lo consumen, porque no existe evidencia científica suficiente ni sólida. Más bien creo que es una intención siempre, digamos, a veces desesperada por tener una respuesta que ayude a combatir a esta enfermedad. Pero, y miren, soy bien sincero, bien honesto, e incluso me atrevo a hablar en mi papel de académico, porque lo soy. No existe evidencia científica sólida, suficiente, que hable a favor de esta sustancia que has mencionado, ni otros remedios. Insisto, todos tenemos aspiraciones, todos tenemos el gran sueño de que esta enfermedad la podamos contener, pero no hay evidencia científica. Entonces, yo vuelvo a insistir en este llamado que tú haces. No nos automediquemos, dejemos que quienes han estudiado para tratar enfermedades, como son los médicos, nos recomienden qué hacer, ¿no? Porque al contrario, lo que podemos hacer es, al automedicarnos, es ponernos en más riesgo, dilatar la respuesta favorable o incluso confundir a nuestro organismo y ocultar síntomas que pudieran ser graves. Por ejemplo, con el dióxido de cloro se sabe y se ha observado que lo que hace es que oculta la desaturación de oxígeno y entonces no nos damos cuenta de que nos está faltando oxígeno en nuestra sangre. Estos son efectos que no estamos observando adecuadamente al consumir este tipo de sustancias. Insisto, hay incluso profesionales de la salud que lo han recomendado sin evidencia científica suficiente, y nuestra responsabilidad como funcionarios de la salud es pedirles que acudan con los médicos, a los centros médicos, a los hospitales, para que sean médicos quienes además firmen recetas que los responsabilicen incluso legalmente de la administración de los medicamentos, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es importante, y lo otro que señala, doctor, que no pongan en riesgo su vida los pacientes. Quisiera por último, dos cosas, hacer énfasis en el tema. Están haciendo ustedes y siempre han insistido al llamado a atenderse al primer síntoma, pero resulta que hemos tenido casos en donde la gente va a un centro anticipa o va con el doctor y se minimiza la situación, y les dicen, oye, es que mi papá tiene COVID, pero usted no trae ningún síntoma. Oye, pero hay muchas personas que pueden ser asintomáticas y ya por el hecho de estar cercanas a una persona contagiada, pues es altamente o potencialmente pues en riesgo de que sea COVID. ¿Qué hay que hacer en caso de que una gente vaya, presente un síntoma y no se le atienda? Porque ustedes están llamando a que vayan a cualquier síntoma y resulta que te regresan, vas a un ISSSTE, vas a un IMSS o de pronto vas a un centro anticipa y te regresan, pues, y la prueba tarda
varios días en que te la den y entonces anda la persona despilfarrando el virus porque pues no sabe si eso no es, si el mismo médico lo regresa o la Bueno, regresa. aquí me parece bien interesante lo que estás diciendo y bien importante que todos entendamos. Por supuesto, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ayer le hizo una recomendación a México, ¿no? Dice, México tiene una positividad muy alta y si hiciera más pruebas estaría más alta, ¿no? Claro. Debo decirles que Sonora es el estado del noroeste que más pruebas PCR realiza. Estamos hablando de PCR, no estamos hablando de pruebas rápidas. Hacemos 39,000 pruebas por cada millón de habitantes, que evidentemente son pocas comparadas con las capacidades que tienen otros países, ¿no? Pero hacemos lo más que podemos, Karina. Ahora bien, efectivamente, creo que se ha confundido el mensaje que a veces nos han dado las autoridades federales. No es que la prueba no sirva, por supuesto que la prueba es fundamental para confirmar casos, pero voy a ser bien cuidadoso en las palabras que voy a usar. Pero no define ni la conducta que vamos nosotros como personas a seguir, ni le define al médico el tratamiento que va a indicar. ¿Qué quiere decir esto? Ni el médico debe esperar a que le diga el laboratorio el resultado, ni el paciente debe asumir que entonces puede andar libremente por las calles desparramando el virus, como tú lo señalaste. ¿Qué quiero decir con esto, Karina? Que si yo me tomo la prueba, como tú bien señalas, no pues que se tardan muchos días. Esto está pasando en el mundo, Karina. O sea, los retrasos, incluso nuestros vecinos de Arizona, son por 2 semanas o más para que les den el resultado. ¿Por qué? Porque se entenderá que hay una saturación de los laboratorios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo sospecho que tengo COVID y voy al centro Anticipa o a otra unidad de salud y no me hacen la prueba, bueno, lo que yo tengo que asumir es que debo aislarme. Es algo que desde el comienzo de la pandemia, Karina, si lo recuerdas, les dijimos, sean héroes, seamos héroes, guardémonos, quedémonos en casa. ¿Por qué tengo que andar? No, pues es que hasta que me digan que tengo el resultado. Creo que no es una conducta que contribuya favorablemente, porque tú bien señalas y voy a reconocerlo, se retrasan los resultados. A veces el médico piensa que no tiene COVID el paciente y está en su, digamos, en su capacidad y en su recurso de decir, oye, no, yo no creo que sea COVID, me parece que es influenza, me parece que es un cuadro gripal por otro virus y estamos en la época de infección respiratoria. No estoy justificando este proceder médico, estoy diciendo que es posible que ocurra, pero entonces lo que debemos hacer es guardarnos, es hacer el protocolo de no andar por las calles libremente sin cubrebocas, yendo a lugares públicos, a mi familia sin los cuidados. En tanto este sistema de salud de este país, y voy a tomar esta posición, Karina, si me permites, porque este país no tiene un sistema de salud que a mí se me satisfaga. Bueno, en ese caso, insisto, lo que yo tengo que hacer es actuar responsablemente como ciudadano consciente y quedarme en casa, ¿verdad? Muy bien. A hacer los protocolos sanitarios, decirles, oye, hermano, oye, tía, oye, mamá, oye, amigo, ¿sabes qué? Sospecho que tengo COVID, pero pues ya ves cómo es este país, este sistema, tarda como 3 semanas en dar el resultado, pero ¿sabes qué? No vengas a mi casa, o sabes que no puedo ir a tu casa porque sospecho que tengo COVID. Ser responsables, pues. Ser responsables, esa es la conducta, insisto. Corresponsables con la autoridad. Claro, insisto, sin menoscabo de la necesidad de que el sistema responda rápidamente, pero también debo decir otra cosa, Karina, y con esto quisiera terminar. También entendamos, estamos en una pandemia en donde la cantidad de insumos que se requieren para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, escasean, Karina. A veces el material de laboratorio, aunque no parezca una situación, un hisopo para tomar la muestra no está disponible. ¿Por qué? Porque la demanda es muchísima, Karina, y no se usa cualquier hisopo. Entonces también quiero mandar este mensaje a la gente. O sea, en la medida en que no nos movamos, ayudamos a todos a que haya la posibilidad de que cuando se requiera que me diagnostiquen exista el insumo. Pero como todos nos movemos, como todos ocupamos al mismo tiempo hisopos,
algodón, alcohol, guantes, cubrebocas, todos lo ocupamos al mismo tiempo. ¿Qué pasa? El mercado incluso no puede producir la cantidad de insumos que se requieren. Sí, entiendo lo que me dice. Aquí lo que sí quiero destacar, pues es, entiendo el tema de la corresponsabilidad, siempre lo hemos dicho en este espacio, pero pues estamos haciendo el llamado también a atenderse. A lo mejor va una persona al centro Anticipa, se ha incrementado estos últimos días increíblemente la capacidad ahí de atención también, diariamente ha pasado, no quiero dar el dato erróneo, pero se ha duplicado, triplicado, creo, la atención en los centros Anticipa, y de pronto pues va una persona o estamos haciendo el llamado a ir al primer síntoma, pero a lo mejor pues no tienen la capacidad o está saturado, entonces es como un poco contradictorio, pero bueno, entendemos el mensaje que es atendernos, no automedicarnos, seguir en esta lucha. Y nada más, un detalle rápidamente porque me tengo que ir a la pausa. Enero es hoy por hoy el mes con más muertes, es el de más muertes. No es, Karina, el mes con más defunciones fue el pico de julio, pero muy probablemente estemos terminando el mes en ese mismo número, en ese mismo comportamiento que el mes de julio. Todavía no es el mes con más muertes, pero sí ya superó al resto del año con la pandemia que hemos obtenido en el número de defunciones. Entonces, pues esperemos cómo se comporta esta última semana del mes para poder preliminarmente decir, porque también, como comprenderán, a veces tarda un tiempo, hasta 2 o 3 semanas, para que se pueda corroborar una defunción por COVID, y eso es lo que a veces lleva retraso en las estadísticas, ¿no? Muy bien. Pues le agradezco mucho al doctor, al director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández. Muchísimas gracias. De nada, Karina. Muchas gracias a ti. Abrazo, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias.